Hola ciudadanos del mundo, hoy nos encontramos en Fuerteventura y nos vamos de playa. Comenzamos. Hola ciudadanos, hoy vamos a visitar dos playas no tan conocidas, al oeste de la isla. Primera parada en la playa de Jarugo, también conocida como playa de Jarubio. Después de circular por una carretera sin asfaltar unos 8 kilómetros, con un paisaje de cultivo abandonado hemos llegado. Es una hermosa playa de arena situada entre Tindaya y Los Molinos. Nosotros hemos partido desde Tindaya. Tiene una longitud de 230 metros y una anchura media de 40 metros. Se encuentra resguardada por acantilados que realzan aún más su belleza. También tenemos que comentar que el viento sopla fuerte, por lo menos en el día que nosotros fuimos, y debemos tener mucho cuidado con la mar. Pero solo por su belleza y naturaleza salvaje merece mucho la pena visitarla. Es un lugar donde llegan pocos turistas, así que no encontrarás nada de servicios, ni baños, ni tiendas. En el lado izquierdo de la playa de Jarugo encontramos un dique natural donde podemos observar cómo rompe la zona. Espectacular, en días de fuerte viento como es en este caso. Caminar por esta playa de arena y sin apenas gente, solamente por eso ha merecido la pena llegar hasta ahí. Luz de Mafasca cuenta una antigua historia isleña que un grupo de pastores caminaba de regreso a casa tras haber completado una larga jornada de trabajo. Cansados y hambrientos decidieron hacer una parada para encender una hoguera y asar en ella un carnero que habían matado ese mismo día. Cuando llevaban ya un largo rato recogiendo madera para encender el fuego, uno de los pastores halló una cruz de madera oculta tras unas aulagas, por lo que supuso que ese mismo lugar había fallecido alguien. Pero con la caída de la noche, el hambre y la fatiga, ninguno de los pastores dio importancia a la memoria del difunto y decidieron aprovechar la cruz para alimentar la hoguera, ya que la madera no abundaba mucho en esos parajes. Sin pesarlo dos veces, los pastores echaron al fuego la cruz, con la única intención de llenar el estómago y protegerse del frío. Cuando las llamas hubieron consumido la mayor parte de la cruz de madera, una pequeña luz brotó de la hoguera y comenzó a moverse entre los desconcertados y cada vez más asustados pastores. Parecía tener vida propia y saltaba de un lado hacia otro. Los pastores supieron de inmediato que aquella luz era el alma del difunto, cuyo reposo habían perturbado a aquellos hombres al tomar su cruz y prenderle fuego. Destruyeron así el único recuerdo que aún le vinculaba con nuestro mundo. Corrieron los dos hombres llenos de pánico, pero la extraña luz les seguía. Ya aceleraran o disminuyeran sus pasos hasta que ya detrás de una loma desapareció de la vista de los aterrados cabreros. A partir de esa noche, esa luz vinculada siempre a esta alma errante comenzó a seguir a cuantas personas osaran pasar por el lugar, persecución que se prolongaba siempre durante un buen trecho del solitario camino. Hoy en día muchos vecinos y vecinas han tenido contacto visual con dicha luz y muchos de ellos siguen contando sus relatos de cómo han visto la luz de Mafasca. Segunda parada y segunda playa, nos encontramos en la playa del Águila, otra playa sin aglomeraciones, aunque tiene mucha más gente que la playa del Jarugo. Esta playa es más conocida en Fuerteventura como la playa de la escalera. Esto es porque para acceder a la playa debemos bajar una escalera que se ha preparado junto al risco. Está situada en el municipio de La Oliva, es decir, en el norte de la isla. Es una cala aislada de arena dorada y se encuentra al sur del pueblo del Cotillo, más o menos a unos 4,2 kilómetros del Cotillo, por una carretera sin asfaltar. Pues nada, después de una caminata, qué mejor que disfrutar un baño en estas playas de Fuerteventura. Es el paraíso de Infra V.
La playa de la Escalera es una de las calas más fantásticas que podemos encontrar en Fuerteventura, con una longitud de 600 metros. Es una playa muy cambiante y dependiente de la marea. ¿Por qué decimos esto? Porque con marea baja la playa muestra una espectacular y amplia explanada de arena dorada, pero con marea alta el mar oculta mucha parte de esta arena, quedando una zona muy estrecha y perdiendo su gran encanto. Es recomendable ir entonces a marea baja, pero tenemos que decir que tenemos que tener mucho cuidado con el oleaje, ya que hace mucho viento y es muy fuerte la mar. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, esperamos tu like. Ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.